Estudiar es la persona que desde niño, joven y adulto observa, escucha o lee con atención para aprender y adquirir conocimientos acerca del hombre, de la flora y fauna, de nuestro planeta Tierra, del universo, de la vida en general, en una palabra, de toda la existencia. El estudiar te hace adquirir sabiduría para ti mismo y para la humanidad. Este segundo martes del año se encuentra lleno de educación y tu amiga Adriana García te saluda con alegría y te recibe con júbilo a tu programa Si las almohadas hablaran, donde el tema es precisamente tu educación. Y aquí ya está conectado Armando Ruelas Carreras, siempre fiel, y Sony Barrios. Besos y bendiciones a ambos. Hoy es nuestra emisión número 27 y nunca dejaré de agradecerte a ti y a todo el público en general que me escucha, porque ustedes hacen esto posible y yo tengo el deber y la responsabilidad social de traerte temas e invitados que aporten a tu crecimiento y desarrollo humano, la promoción de valores, de tus estados de ánimo, salud y todo aquello que forma parte de tu ser. Gracias a Radio Vital y a César en los controles y en los teléfonos por estar siempre al pie. Y recuerda que si hoy no pudiste acompañarme, este programa se retransmite todos los viernes en punto de las 2 para que puedas escucharme en compañía de tus alimentos. También si quieres llamarnos para darnos temas, sugerencias, opiniones, marca al 33 38 13 13 55. Te lo repito, 33 38 13 13 55. Si tampoco nos pudiste ver, también tenemos la versión digital por YouTube de Adriana García y Aula Producciones, que gracias a este maravilloso equipo, por supuesto también a mi amigo y coach Augusto Carriles, Jair, que hoy está con nosotros, y Davis, de regreso de vacaciones. Qué bueno que estás aquí para grabar Si las almohadas hablaran. Antes de presentarte a mi invitado especial de hoy, voy a darte una pequeña introducción del tema de lo que hoy te hablarán las almohadas, de la importancia que implica tu educación. Quiero saludar a Ignacio Ayala Varela, que ya está conectado. Bendiciones, Ignacio, muchas gracias por sintonizarme. Y fíjense, antes les voy a traer la efemérides. Un día como hoy, 9 de enero, en los Estados Unidos, se celebra el ascenso del globo aerostático. Esta maravillosa tecnología creada en 1782, gracias al estudio, a la observación, al análisis y, en una palabra, a la educación de los dos hermanos Joseph y Jacques perdón si no lo pronuncio bien porque es francés, Montgolfier, ambos de Francia, quienes realizaron los primeros experimentos con globos durante más de un año, y el primer vuelo con pasajeros se llevó a cabo el 19 de septiembre de 1783, justo en los jardines de Versalles, preciosos jardines, donde los reyes Luis XVI y su esposa María Antonieta, así como toda la corte francesa, observaron tal espectáculo. Justo este primer viaje en globo aerostático llevaba unos tripulantes, y ¿qué creen? No fueron humanos, era una oveja, un pato y un gallo. Pero bueno, aunque utilizaron a los animales indebidamente por si el experimento fallaba, afortunadamente resultó un buen experimento y todo salió y se logró satisfactoriamente. Hoy en día, aquí en México, se realiza este pasatiempo, diría yo, que yo no lo he experimentado y no sé si me animaría, pero para quienes quieran vivir la aventura, en Huamantla, Tlaxcala, en Oaxaca, en Teotihuacán,
en el Estado de México, en Tequisquiapan, Querétaro, y en Cantona, Puebla, también en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Y qué creen, amigos? Aquí en Jalisco, en Amatitán, tenemos un tour, un viaje turístico a través de los cielos. Y bueno, para entrar al tema de la educación, voy a ser muy breve porque ya me urge presentarte a mi invitado como siempre. La educación es uno de los aspectos más vitales del ser humano, porque a través de ella es lo que nos permite evolucionar, desarrollarnos y tener calidad de vida. Y a la educación todos tenemos derecho. En sí, la palabra educar implica desarrollar nuestras facultades físicas, intelectuales y morales. Los conocimientos son adquiridos desde la instrucción escolar, pero existen otras formas de aprender, de seguir educándote, y para la educación no hay fecha de caducidad. La educación puedes, hasta que partamos de este mundo, seguir aprendiendo, inscribiéndote a cursos, a carreras, a lo que puedas. Es inalcanzable. Y bueno, ya te presento a mi invitado de hoy. Él es doctor en Ciencias de la Educación y se llama el doctor Luis Jiménez Zúñiga. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por esta invitación, y a la audiencia sean bienvenidos a este fabuloso programa. Muchas gracias. Luis, vamos, el tema se llama Tu Educación. Sí. Pero tú sabes que para educarnos hay que estudiar. ¿Y desde cuándo? A ver, platícanos. Bien, pues primeramente vamos segmentando. ¿Qué es la educación? Es una disciplina que se ocupa de diversos métodos de enseñanza-aprendizaje, tanto en instituciones educativas como en grupos sociales, ¿sí? Con el objetivo de transmitir conocimientos, como lo comentabas hace unos minutos, valores, habilidades, creencias y hábitos. Así es. ¿Sí? Entonces, de ahí que la educación inicia en casa. Ajá. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que tienes uso de razón. Así es que uso de razón no, desde que nacemos, quiere decir, porque uso de razón ya se va formando con la edad. Más adelante, pero desde que naces. Entonces es donde aprendes valores, creencias, hábitos y adquieres habilidades. Sí. Desde casa. Mamá y papá te están enseñando, y si tienes hermanitos te están enseñando a, cuando adquieres cierta, digamos, madurez como bebé, sí, a contar 1, 2, o contar los deditos de la mano, sí, decir cuál es la mano izquierda, la mano derecha, que eso ya se está perdiendo porque los entretienen indebidamente con el celular desde bebés. Sí, ahí ya entraremos a ese detalle. Pero, ¿no?, la educación formal, doctor Luis, sí, ¿desde cuándo podemos pensar que ya debemos ir obligatoriamente a la educación pues formal? Aquí hay que hacer un acotamiento, y no lo digo yo, no lo dices tú, no es un comentario. Está en nuestra Constitución Política, sí, de los Estados Unidos Mexicanos. Es obligatorio. El artículo 3, exactamente, sí, que es la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, obliga. La educación media superior también ya es obligatoria. Entonces, es desde que tienes 3, 4 años, tienes que entrar a una institución educativa. Es lo que le llaman preescolar. Así es. O kinder. Sí. No es lo mismo que maternal, para que el público... Sí, claro. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Qué es el maternal? El maternal, pues justamente son los primeros años cuando te desprenden de casa, porque ya en este caso las... 8 meses, sí, 9 los meses, papás, papá, mamá trabajan. Así es. Entonces, maternal normalmente es hasta los 2 años, 3 años, y ya el preescolar justamente es 3, 4 años. En México, ¿el preescolar 3 o 4 años? Sí, en México, ¿es verdad? Sí, en México puedes estudiar 3 años de preescolar, pero obligatorios son 2 años.
y la edad mínima para iniciar la primaria son 6 años cumplidos. 6 años cumplidos. Querido público y Luis, tenemos que ir a nuestro primer corte, pero muy interesante. Bien. Vamos. Porque si las almohadas hablan, nos dirán todas todas las oportunidades de carreras que tenemos para estudiar y por qué debemos seguir estudiando, porque hoy ya muchos jóvenes terminan el bachillerato, si acaso, y ya no quieren estudiar. Regresamos del corte, vemos por qué. Los ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto. Todos los jueves, 4:30 de la tarde, por Aula A Producciones. No te lo pierdas. Aula A Producciones tiene para ti estudios de grabaciones totalmente equipados con streaming o grabaciones de tus programas. Contamos con equipo profesional de iluminación, audio y video y cabina de audio. Un equipo profesional de camarógrafos, editores y realizadores. Búscanos en nuestras redes sociales como @Aula Producciones o al WhatsApp 3337 06 29 46. Gracias por continuar con nosotros en Si las almohadas hablaran, y hoy estamos hablando de un tema muy relevante, muy importante y obligatorio, así es que público, no te desprendas. Estamos hablando de la educación y hablamos ya de que ya es obligatorio el preescolar con nuestro invitado, el doctor Luis Jiménez, pero luego pasamos a primaria cuando tenemos 6 años. A los 6 años, doctor Luis, ya el niño tiene cierto tipo de razonamiento, entiende, los niños entienden y observan todo. Y yo quisiera ver una situación de que la educación es obligatoria y empieza desde casa. ¿Qué pasa cuando tenemos conflictos en casa, iniciando por los padres, y el niño va triste a la escuela a estudiar porque papá y mamá se pelearon o porque hay problemas de otro índice familiar, y entonces solo tenemos a una personita triste pero que no está poniendo atención y no está aprendiendo? ¿Qué me dices de ello? Bien, mira, aquí se presentan varias situaciones, unas circunstancias no tan favorables para esta persona, para este menor. Puede ser, bien como lo comentas, las dificultades entre papá y mamá, las dificultades en casa, que puede ser que no hay luz, que no hay agua para bañarse en la mañana, en la tarde, se tienen que estar esperando 2 o 3 días, que también, digamos, ¿no? Al menor, no a todos los menores les gusta bañarse diario, ¿no? Pero bueno, pero el tema más importante que puede ser es la falta de alimento. Sí. Y al no haber alimento en casa, entonces hay algunas discusiones entre papá y mamá, el menor lo percibe, aparte tiene la falta de alimento, y justamente cómo llega a la escuela, pues llega triste, no se concentra. Falta de concentración por esos 2 factores, ¿no? El alimento y la cuestión de la situación familiar, cómo está. Y primero, doctor Luis, perdón que te interrumpa, sí. La responsabilidad es de los padres. Claro. De resolver y atender y no afectar a los niños. Pero bueno, seguramente si los padres no están percibiendo por estar enrutinados en sus problemáticas, también la maestra, yo creo que están aptos, los maestros están aptos para identificar cuando un niño no la está pasando bien y qué se debe de hacer en esos casos para que nuestro público sepa. Sí, bueno, aquí antes de comentar, hablamos justamente de la vocación del docente. Eso es importante, tanto ellos como ellas. Entonces, los profesores, los licenciados que están frente a grupo, adquirieron esas habilidades de cómo detectar a ese alumno, alumna, para poder sobrellevar esta situación. Y sí se necesita
que haya un psicólogo, una psicóloga que esté exactamente, ojalá, que esté al pendiente. Si los gobiernos, alcaldías nos escuchan o incluso gente de la República, o sea, que trabaje en gobierno federal, pues aboguen para que todo centro escolar, sea privado o sea público, tenga por lo menos un psicólogo educativo. Pero aparte de los psicólogos, necesitamos también el apoyo de trabajo social. Los trabajadores sociales también son parte importante de cómo atender, porque a ver, platícale al público. El psicólogo atiende la parte, digamos, emocional. Sí, y el trabajador social atiende la parte familiar. Justamente va a las casas de esos alumnos a detectar cuál es la problemática. Y es un trabajo multidisciplinario el que se tendría que hacer con esa familia. Qué importante tema que acabas de tocar, Luis, pero todavía no llegamos a las licenciaturas. Al rato que lleguemos a las licenciaturas, ahorita hablamos de esto. ¿Qué es estudiar y qué no es estudiar? Esto es para que los padres que tienen hijos en primaria sepan si sus niños realmente están estudiando o no están estudiando. Mira, tomado de la RAE, y lo voy a citar, estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Ajá. Eso es estudiar. Entonces, es un acto planificado con la intención de aprender un algo que ese proceso debe ser consciente. Eso es estudiar. ¿Y qué no es estudiar? Es aprender, justamente. Aprender es comprender e incorporar habilidades para construir un conocimiento propio. Entonces, son los tres conceptos que tenemos: educación, estudiar y aprender. Wow. Y eso nos lleva justamente a tener licenciados, a tener ingenieros, a tener especialistas, a tener maestros, doctores y gente que tiene su postdoctorado. Entonces, para el público, porque todavía estamos en primarias, nos pasamos ahora, mira, nada más mi público también tiene aquí su espacio. Claro. Marco Antonio Contreras González nos está compartiendo que habrá personas que puedan rendir al estudio con más eficiencia en la mañana, en la tarde o en la noche. Esa es una pregunta que está haciendo Marcos. Y luego dice, a mí en lo personal tengo más lucidez por la tarde o noche que por la mañana. Esto podría pasar con los niños también. Gracias, Marcos, por interesar. El público es importante y ahorita nos contesta nuestro invitado especial, el doctor Luis Jiménez. ¿Qué le contestas a Marcos? Sí, efectivamente. Así como la voz tiene diferentes matices, cuando te despiertas, cuando pasaste cierta actividad a cierta hora, igual el cerebro, las capacidades cognitivas, efectivamente tenemos ciertos rangos en los cuales podemos aprovechar mejor el tiempo. Nuestra mente está más lúcida. Bien lo comenta Marco, bien lo comenta justamente. Él se siente más lúcido en cierto momento. Para esto hay ciertos test, como el de Macallan, que permite identificar la personalidad y cuándo se siente mejor esa persona. Hay otro estudio que es el estudio Cliver, que te determina el coeficiente intelectual, que también te permite determinar en qué momento estás más lúcido. Pero también Marcos Antonio, nos pregunta de los niños, pero avancemos, que si los niños, ya ves que hay turno matutino y turno vespertino. ¿Tú cómo ves, como doctor en ciencias de la educación, los niños aprenden mejor en la mañana o en las tardes? Esto es dependiendo de cada una de las personas. Por eso es importante el psicólogo educativo, ¿verdad? Sí, y como decía, el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Ya tienes al psicólogo educativo, tienes al trabajador social que estudia la parte de la familia, tienes a un médico que atiende justamente la cuestión accidentes médico, o de salud. De salud del menor o de los menores. Tienes también un abogado que necesita ver
qué situación legal está en esa familia. Entonces ya te mencioné 4 profesiones ahorita: psicólogo, trabajador social, médico y abogado. Si no puede ser un médico, podría ser un enfermero o enfermera que podría atender ahí. No suple la cuestión del médico, hay diferencias, pero puede ser un enfermero. Entonces, son 4 personas, 4 profesiones las que están ahí, por eso digo que es una situación multidisciplinaria. Y ya depende de la situación de cada quien. Así es. Yo recuerdo que en la prepa fue la primera vez que me tocó estudiar en las tardes. Sí. Y sentí la diferencia, pero me adapté muy pronto. Y obviamente en la facultad, Filosofía y Letras, también fue en la tarde, solo había turno vespertino, no había manera de otro horario. Y pues ya me había acostumbrado en la prepa, así es que no noté la diferencia. Y hoy, con que sigo estudiando, me sigo preparando y que ya es en línea, pues ya lo hago, como trabajo todo el día, ya lo hago en la noche y me sigue yendo muy bien. Así es que depende de cada quien, Exactamente, ¿no? Sí, dependiendo de cada quien. Y justo para eso son estos tests o estos cuestionarios, para saber en qué momento tú te sientes mejor o te adaptas mejor a esa situación. Entonces, así como en la primaria, que en ocasiones es por la cuestión laboral de los papás o espacio en la institución educativa, pues te toca en la mañana o te toca en la tarde. Como papá, prefieres que sea en la mañana porque lo llevas cuando te vas a trabajar. Sí. En la tarde, pues no se puede porque lo tienes que dejar con el tío, la tía, abuelito, abuelita, y que ellos se hagan cargo de atender a la escuela, sí, las juntas, las reuniones y llevar al menor y recogerlo. Sí, es que es un trabajo donde todos tenemos que participar y los niños no deben quedarse sin el apoyo, principalmente de la familia. Exacto, la familia. Sí. Ahora pasamos a la parte de licenciaturas, de carreras o nivel superior, porque ya mucha población juvenil o por condiciones económicas que necesitan aportar a su casa y trabajar, impiden sus estudios, que qué bueno que ahí entra el tema de la trabajadora social, porque puede generar becas, ayudar a que ese niño o jovencita o jovencito continúe sus estudios. A veces llegan hasta secundaria, a veces hasta el bachillerato, y como ya aprendieron a trabajar, sienten la responsabilidad en casa de aportar y ya no les interesa el estudio, les gusta más el dinero que el estudio. ¿Cómo ves con esto? Muy brevemente, porque ya casi nos mandan a corte. En muchas ocasiones es la necesidad en casa más que el gusto por el dinero. Y si la necesidad en casa es apremiante, prefieren llevar un pan que llevar letra a la casa. Entonces, esa es una de las situaciones. Pero efectivamente, con los estudios socioeconómicos que pueden hacer los trabajadores sociales, que también lo hacen algunos psicólogos, pero en realidad creo que quien tendría que hacerlo sería un trabajador o trabajadora social, porque son los expertos en esa materia, en el análisis de la familia, todo su entorno. Pero bueno, una vez que se tiene ese estudio, pueden conseguir la beca y dejar el trabajo a un lado y ponerse a estudiar. Fíjate, Luis, que regresando del corte, quiero que desmenucemos muy bien este tema de no interrumpir la profesión, porque tarde o temprano la vas a necesitar. Pero antes, te manda saludos Rocío Hernández. Muchas gracias. Dice, felicidades al doctor por el gran tema que está tocando. Muchas gracias. Pues ya tienes tus fans. Sí. Y la verdad es que eres excelente, Luis. Querido público, no te desconectes. Armando Ruelas dice, excelente programa, y gracias a la doctora Adriana García, felicidades. Felicidades también a ti, Armando Ruelas. No te desconectes, vamos a un corte y quédate en Si las almohadas hablaran. Si las almohadas hablaran, ¿qué tanto nos dirían? Porque todas las noches dejamos en ellas nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Y para toda esta problemática que aqueja a la sociedad, tendremos invitados especiales y consejeros de bienestar. Así es que no te lo pierdas todos los miércoles en punto de las 8 de la noche a través de Aula Producciones y Adriana García. Los esperamos.
el auténtico sabor argentino en Parrilladas Argentinas Fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Gracias, apreciable público, por continuar en tu programa Si las almohadas hablarán, con un tema interesante y que es de ley, la educación. Y antes de continuar, saludos a Dulce Márquez, que nos dice saludos a la doctora Adriana y a su invitado, el doctor Luis. Muy interesante el programa. Gracias, Dulce Márquez. Muchas gracias. Y Armando Ruelas dice que abordemos el tópico del aprendizaje autónomo, que justo lo traes en tu agenda. Sí. Continuamos con por qué los chicos, bueno, cómo hacerle para que desde la preparatoria los chicos sepan qué carrera estudiar y se motiven a seguir estudiando. Claro, para esto pues en algunas universidades hay ferias de estudio y esas ferias visitan justamente algunos bachilleratos vocacionales, educación media superior, cuando se los permiten. Pero también en algunas escuelas, como lo es la Universidad de Guadalajara, en la preparatoria, tienen un espacio donde está el tema orientación vocacional. Ajá. Y es ahí donde justamente se puede encontrar el alumno qué es lo que puede estudiar, qué le llama la atención. Porque, deja que te interrumpa, Sí. algo muy importante, a veces los padres, o no a veces, muchas veces los padres generamos una problemática y un conflicto en la cabecita Sí. del joven, de la jovencita, en su corazón, en sus emociones, porque papá y mamá quieren que estudie algo que al joven o a la joven no le gusta, ya sea por ser el estudio de la familia, médicos, maestros, abogados. O sea, tú tienes que ser abogado para que te quedes con mis empresas cuando seas grande, ¿no? Pero el muchacho, el joven, la joven, no quieren estudiar eso. ¿Qué problema les causamos los padres? Sí, les generamos una situación, digamos, conflicto de intereses, bien lo comentaste, porque a mí me interesa que estudie abogacía, que estudie medicina. ¿Dónde está el conflicto de interés? Pues que yo voy a pagar la universidad si estudia lo que yo deseo. Y si no estudia lo que yo quiero, pues a ver que se las arregle. Hay familias, eso ya la ley no lo permite. Hay familias que como bien lo comentaste, son así de estrechas de mente, y si no es así, no te voy a pagar el estudio. Entonces, sí es algo complicado. Pero como tenemos esta parte de la orientación vocacional... Que eso me interesa mucho, que lo escuchen los padres. Sí, mira, desde 1956, el doctor John Holland, él trabajó, antes de tener su doctorado, su licenciatura, trabajó en el ejército de Estados Unidos, y ahí él aplicaba un cuestionario que era el test Wechsler, que medía la inteligencia del adulto. Ahí se percató de que algunas o varias personas de cierta profesión tenían rasgos similares, tanto de pensamiento como de lenguaje, el uso, la estructura física, diálogos. Así es. Entonces, desde ese momento, él empezó a estudiar el comportamiento y por qué ciertas personas elegían las profesiones que habían elegido. Sí. Bien, una vez que él presenta su material, su investigación que se llamó, se llamó el Inventario de la Personalidad. ¡Ay, qué bonito nombre! Son los resultados de los hallazgos que él obtuvo en ese tiempo. Entonces, a partir de ese momento, él identificó 6 rasgos, 6 tipos, 6 características principales en las cuales
pues estamos... Y atención, si eres padre de familia, el que nos está escuchando, perdón que te interrumpa, Sí, o si eres un joven que estás en preparatoria y quieres estudiar, pon mucha atención a lo que ahorita nos va a decir el doctor Luis Jiménez Zúñiga. Y saludos también a Soledad Jiménez, que nos envía saludos tanto al doctor Luis como a su servidora y que le parece muy interesante el programa. Muchas gracias, Soledad. muchas gracias, Soledad. Sí, pues mira, este test consta de 90 a 120 preguntas. Un Ajá. ejemplo de ello puede ser, ¿te gustaría administrar un negocio? Puede ser un hotel, restaurante, hospital, escuela, etcétera. Spa. Spa, y tienes, digamos, un rango de 4 opciones. Ujú. Menor interés, poco interés, algo de interés o mayor interés. Ajá. Entonces, conforme vas contestando esas 90 a 120 preguntas, Sí. se van acumulando tus resultados y al final Ajá. obtenemos cuál es tu rasgo preferente, porque puede ser que tengas 2 o 3 rasgos mayoritarios. Ok. ¿Sí? Puede ser que 2 tengan el mismo valor o 3 tengan el mismo valor, y ahí hay que ver en dónde encajas. ¿Y cuáles son esos 6 perfiles? Bien, uno de ellos es el realista, Ajá. que disfruta trabajar con objetos, con las manos, con su cuerpo, y preferentemente en espacios libres. ¿Como quién puede ser? Un ingeniero, un arquitecto, un médico. Un médico. Un médico, sí, Entonces, un veterinario. Un veterinario, sí, es cierto. Sí, le gusta Una trabajar. enfermera. Una enfermera, sí, le gusta trabajar al aire libre y con Un artesano. un artesano, Escultor. un escultor podría ser. Así es que, Ajá. pero hay una parte, un rasgo más identificado para ese escultor. Ok. Ahorita lo vamos Ahorita a lo vamos a ver. comentar. Pero miren, sí, ¿qué pasa si metes a un doctor al escritorio? Oh, híjole, lo estás... O a un arquitecto. a un arquitecto, o a un escritorio. ingeniero. Lo estás coartando, digamos, lo limitas y estarías perdiendo un talento, sí, porque lo vas a poner... Crecería frustrado. Sí, dentro de la organización quizá ya no crecería, porque lo pondrías a hacer una actividad que a él no le satisface. O sea, él quiere estar en el quirófano, Sí, salvando vidas, restableciendo accidentes Sí, del cuerpo, recuperando la salud de los pacientes. Ajá. Que si bien Si tienen lo que metes hacer... al escritorio y es una familia de abogados y él quiere estudiar médico y los papás quieren que continúe con el legado de abogados, Híjole. entonces pues no va por ahí, No, ¿verdad? no va por ahí, que en algún momento podría o tendría que estudiar Derecho y después especializarse en la medicina legal. Ay, Entonces ahí podría complementarse, pero sí primero tendría que ser abogado y realmente estarías perdiendo un talento, como bien lo Claro. mencionas. ¿qué otro perfil tenemos? Un investigador. Wow. Un investigador le gusta... Ese sí le gusta estar en el escritorio y Sí, en las bibliotecas y en los Así libros. es. ¿Por qué? Porque le gusta saber y llegar al final de las cosas. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Cómo sucede? ¿Para qué sucede? ¿Y qué voy a hacer con esa información? ¿Sí? Entonces, los investigadores, pues, normalmente son programadores, pueden ser médicos, decíamos, pueden ser psicólogos, porque les gusta llegar al final de las cosas. Ujú. ¿Qué sucedió aquí? Ujú. ¿Cómo sucedió? Entonces, ese es el perfil investigador. Wow. Un Sí. maestro, Un un maestro docente no encaja en la podría investigación. encajar ahí en la investigación, pero tenemos otro perfil más A marcado ver. para los docentes. ¿Continuamos con el tercero o vas a Sí, sí, regresar no, con- me regreso al investigador? no, al que habías comentado, el artista, Ah, ya. sí, que habías comentado que El decías un escultor. escultor. Bien, el artista justamente también le gusta trabajar con sus manos,
pero no le gustan las estructuras fijas. No. Entonces él es más creativo, Y es de más... hecho no nos gusta socializar tanto. No. Estos artistas son creativos, son sensibles. Es el tercer perfil. Es el tercer los perfil. artistas. Así es, los artistas. Creativos, sensibles. Puede ser un escritor, un pintor, un escultor, otro tipo, un músico, un diseñador compositor, gráfico, un diseñador gráfico. Sí, un músico. Un mercadólogo, por ejemplo, es un artista para las ventas. Porque está creando. Está creando la forma de vender un algo. Tú le dices, necesito que vendas este producto. Y él va a encontrar la forma de vender ese producto con imágenes, con música, con texto. Entonces, a fin de cuentas, es un artista de las ventas. Pero fíjate que al contrario del resto de los artistas, por ejemplo, un escritor, un pintor, que no queremos distractores y no nos gusta mucho las relaciones sociales o públicas, vivimos en nuestra burbuja. Un mercadólogo, al contrario, como se dedica a las ventas, tiene que relacionarse con la gente y platicar e indagar e investigar muchas cosas. Puede ser él personalmente o puede ser su equipo de trabajo. Pero sí, efectivamente, él tiene que hacer varios test, varios cuestionarios, tiene que, una vez que tiene el producto y tiene la campaña, ahora tiene que salir a campo a ver cómo funcionaría esa campaña, cómo funcionaría ese producto. De acuerdo. Tenemos que ir a corte, Bien. pero nos quedan Vayamos. 3 perfiles, porque hemos visto 3. Menciónalo rápido y ahorita que regresemos Los desarrollamos. Los sociales, los emprendedores y los convencionales. Sociales, emprendedores y convencionales. O detallistas. Y ahorita regresamos. O detallistas. Querido público, este tema cada vez se pone más interesante. Por favor, no te desconectes. Continuamos. Hola, soy Adriana García y te invito a que me sigas a través de todas mis redes sociales porque te tengo una gama de contenidos interesantes para tu desarrollo personal, entrevistas a grandes especialistas, los mejores libros actuales y promoción de valores, comedia, incluso para que te rías un poquito y muchísimo más. Sígueme desde el corazón de Adriana García. Cuarto bloque, el último, y nunca me gusta decir porque las almohadas te quieren seguir hablando de cosas de tu interés. Doctor Luis, es nuestro cuarto bloque y último. De verdad, yo anticipadamente te agradezco que te hayas dado la oportunidad de venir y compartir con nuestro público este tema de gran interés. Y si no alcanzamos a desglosarlo todo, quizás te invite la próxima semana porque esto es muy interesante, la educación y la carrera que elige cada uno, cada ser humano, porque de ahí depende todo su vida, su felicidad, su alegría y más. Comentábamos de 3 perfiles que nos quedan de desarrollar. ¿Cuáles son? Sí, decíamos, primeramente los sociales, que les gusta interactuar con las personas. Decías, los maestros, los profesores, ¿dónde entran? Aquí. Aquí es donde caben los políticos, sí, los políticos, los líderes, los trabajadores sociales, recursos humanos, perdón, sí, relaciones los públicas. psicólogos, exactamente. Es donde psicólogos. Los psicólogos también es donde pueden estar porque les gusta interactuar con otras personas
convivir, colaborar y principalmente llevar la batuta. También lo que mencionabas en un principio, los trabajadores sociales. Así es, sí, exactamente, los trabajadores sociales y Los administradores. los administradores están en el siguiente. Ay, yo siempre me estoy adelantando. Sí, pero los vendedores. los vendedores también los podríamos meter como artistas. Ay, porque el arte de vender, exactamente, es cierto, el arte de la palabra. De convencer, de hacer magia con la voz, Sí. de atraer con su voz para... Su mente, su inteligencia. ¿Cómo te voy a vender un producto? ¿Sí? Híjole. Ya tengo el interesante. producto, ya está la campaña. Ahora mi labor como vendedor es convencerte de los beneficios que vas a tener al llevarte este producto. Ahí es donde podría entrar un vendedor. Wow, vamos al quinto perfil. Sí, los emprendedores. Preguntabas, ¿dónde estaban? Aquí es donde están. Son arriesgados, comprometidos con los proyectos. Les gusta tomar la iniciativa, supervisar, resolver, ejercen liderazgo y toman decisiones importantes, normalmente acertadas. Ajá. ¿Quiénes pueden ser? Los abogados, los administradores, los ingenieros. Ajá. Esos pueden ser los emprendedores. Wow. ¿Sí? Así es que Y ahora que se está usando la robótica, me imagino, entran más en ingenieros o en creatividad. pues entra o en investigación. en investigación, así investigadores. es, entra a la cuestión de ser emprendedores y en algún momento hasta artistas. ¿Por qué? Pues porque si entra la robótica no es hacer nada más un artefacto y Ajá. ya hay que darle la elegancia para que no asuste al usuario. Justo a esa conclusión que quiero llegar, Luis, ahorita que termines ya con el sexto perfil, Sí, para explicarle algo al público. de acuerdo. Tenemos también los convencionales o detallistas. Ellos son metódicos, perfeccionistas, claros al detalle. Utilizan las Me herramientas. estás aventando pedradas precisa- también, ¿verdad? No, quizá nada más te estoy describiendo. Utilizan la herramienta precisa para cada actividad. A ellos los vas a observar utilizando un desarmador de cruz para un tornillo con cabeza en cruz. No un desarmador plano para ese tornillo. No. Esas personas llamadas convencionales o detallistas pueden ser los contadores, los arquitectos, los abogados, los administradores. ¿Por qué? Porque siguen estructuras. Y estas son las 6 áreas en las cuales John Holland identificó a sus entes de estudio. Qué interesante. Pero como casi se nos acaba el tiempo, vamos a llegar a las conclusiones. Sí, Yo tengo varios perfiles de los Sí. que me acabas de mencionar y eso es importante, querido público, o si eres joven o si eres padre de familia, es muy importante comprenderlo. Yo tengo varios perfiles, me voy a poner como ejemplo Sí. al público. Soy artista sí, y el arte que elegí es la escritura, soy escritora. sí. Esa fue mi primer carrera. Luego, me metí a estudiar educación. Sí, Y dices que los educadores están en la socialización. sí, los sociales. Así Entonces es. tú te preguntarás, ¿cómo de ser tan retraída estás parada en un micrófono, estás frente a cuadro, en una pantalla, generas contenido en los medios de comunicación y decidiste estudiar una carrera opuesta a la escritura, que es educación? Yo tengo la respuesta, pero tú eres el experto. Sí, bueno. Quiero que tú le contestes al público. Yo ¿Por qué podría- se dan esos dos casos? Yo por podría ejemplo? contestar que también entra la parte de De investigación. investigación, también me gusta Sí, investigar. Pero también soy detallista. exactamente. Al ser escritora, al ser dentro del área social y al ser investigadora, como decíamos, si te aplicaras el cuestionario, este test, justamente se vería cuáles son los rasgos dominantes de tu personalidad. Ujú. Y tú dices, ¿por qué estoy frente a un micrófono, frente a cuadro? Hay una Ujú. cuestión en esta parte que es la social.
¿Qué decíamos en la social? Llevar la batuta. Les gusta enseñar. Entonces, Ay, sí me gusta te gusta enseñar. estar frente a grupos. Sí me gusta. Entonces, ahí es donde justamente tienes esta parte de estar frente a un micrófono, que nos ganan los nervios. Sí, a todos nos gana el nervio de estar frente al público, pero una vez pasado ese momento de nervio, lo sueltas y te desenvuelves, como ha sucedido durante estos 27 programas que llevas al aire. Ay, gracias. Ahora, también el público debe de saber que estudié la licenciatura en Mercadotecnia, la terminé porque no me gusta dejar cosas inconclusas, pero ¿qué crees, Luis? Sí. No me gustó. ¿No te gustó? Bueno, puede ser... Y no la ejerzo, no me gustan las ventas. No, bueno, la mercadotecnia no solo es de venta, digamos, de puerta en puerta, casa en casa, no es solo vender, es... Bueno, sí que- genero ideas de publicitarias, sí genero. Ahí Esa fue la parte que me gustó de Mercadotecnia. esa nada donde más. iba, esa donde iba justamente. Ujú. Las ideas creativas de cómo vender un algo. Tú no lo vas a vender, tú nada más dices, este producto es el que se va a vender y hay que hacerlo de esta manera. Listo. Y ya tu equipo de trabajo desarrollará los métodos, técnicas y procedimientos para lograr que se venda ese producto. Ok. Y otra sorpresa, A Luis. ver, Claro venga. que tú me conoces y sabes a dónde voy ahorita. Totalmente diferente y con el perfil realista. Estudié la licenciatura en cosmiatría, innovación biotecnológica y estética integral. Es decir, me gusta tocar la piel del rostro y del cuerpo de los pacientes, arreglar sus problemáticas estéticas, sin cirugías, con conocimiento, con biotecnología, con Ujú. productos, con energía, herramientas, con sí. herramientas como los aparatos para desvanecer líneas de expresión, flacidez, muchas cosas, celulitis y demás. Y me encanta, fíjate. Te encanta, justamente porque estamos Y ya estoy abarcando 4 de los Estamos perfiles. en la parte de investigación, Investigación y realista. así es, y realista, Y realista. porque te gusta trabajar con tus manos, Ajá. ¿sí? Entonces, justo es lo que comentaba, tendrías que hacer este test, este cuestionario, para precisamente observar cuáles son los indicadores, cuáles son los valores y cuál es tu perfil predominante. ¿Qué recomendarías a nuestro público? Porque ya casi se nos termina el Sí. espacio, como conclusión de que lleven a sus hijos o ellos busquen un orientador vocacional, Claro. hagan el test, lo analicen bien. A ver, tú tienes Sí, la palabra, sí, platica sí, claro. y aconseja Es- para concluir. Es justamente este tema, no esperar hasta el bachillerato para poder ejercer o que el alumno ejerza este cuestionario o que se lo apliquen en la preparatoria o bachillerato donde estudia. Sí se pueden encontrar algunos lugares, ya sea en línea, ya sea en presencia, es Ujú. decir, que vayan a una oficina, a un centro de estudio, donde les hagan este tipo de examen, que apliquen el tiempo. Claro, se tienen que esperar hora y media a que quien va a hacer el examen lo conteste, porque te digo, son de 90 a 120 reactivos Sí. y hay que pensar. Y ahora, la persona que hace ese test hoy, puede ser que una semana, un mes después, lo vuelva a hacer y tenga resultados diferentes. Ujú. ¿Por qué? Porque es una evaluación en donde esta persona en ese momento estaba siendo perfilado tenía un interés, porque escuchó, tú lo dijiste al principio de la charla, fue manipulado mentalmente por sus familiares. Ajá. Entonces, cuando ya se quita toda esa cuestión y lo vuelve a aplicar, tiene unos resultados diferentes. Ajá. Entonces, sí, si lo hace en secundaria, segundo, tercero de secundaria, puede tener unos valores, y cuando lo haga en preparatoria tendrá otros valores dependiendo de sus preferencias que va adquiriendo.
Como docente, porque también das clases, Sí. para concluir, ¿cómo te das cuenta de que un alumno está en la carrera que debe de estar? Mira, pero antes, Sí. Guadalupe Sandoval, le mando saludos y bendiciones porque ella misma nos está mandando a ambos saludos Muchas gracias. y buen año. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe Lupita. Sandoval. Sí, sí, pues lo detectas con las preguntas que te hace, el interés que tiene en la asignatura, Las tareas o los productos. cómo los presenta. Entonces, ahí es cuando el alumno muestra el interés, si le interesa o no esa asignatura. Entonces, cuando escuchas la pregunta de por qué se trabaja de esta manera y qué pasa si lo combinamos con esta otra, es cuando sabes que está en el lugar correcto. Brevemente, Luis, dales tus conclusiones al público. ¿Por qué la importancia de estudiar y que permitan que sus hijos escojan la carrera que ellos quieren? Si se equivocaron, ellos mismos lo van a notar y van a revirar y van a decir, no me gustó. Tenemos el derecho a equivocarnos, a confundirnos. Platícale. Así es, tenemos ese derecho y justamente no digo que este examen de orientación vocacional les va a resolver porque, reiteramos, Es una orientación. es una orientación y así como lo respondiste hoy, en 3 meses, 6 meses, 1 año puedes tener unas preferencias diferentes de profesión. Ajá. Entonces, aquí sí es importante, ¿quieres estudiar una profesión o quieres estudiar un oficio? Que aquí también es algo importante. Un oficio no requieres estar en aula tanto tiempo. ¿Sí? Sí. Una profesión sí tienes que estar ahí 3 años, 4 años, 5 años y no por fuerza un aula física, puede ser desde tu casa. Pero ya casi nos vamos y yo inicié con una pregunta o con un planteamiento de por qué ya muchos no quieren estudiar por elección propia, prefieren estar en las redes sociales o ganarse el dinero de otra manera. Consideran que es una forma sencilla de poder obtener el ingreso, pero también tienen que estudiar. Claro, claro, eso no les va a durar toda la vida. Querido público, gracias por habernos acompañado. Yo voy a invitar en otro momento más al doctor Luis porque quedan muchas preguntas al aire muy interesantes para tu desarrollo personal sobre tu educación. Y te lo reitero, porque la educación es lo más valioso que tienes. A través de ella puedes tener bienes económicos o materiales, puedes viajar, puedes aprender, puedes gozar de la vida, puedes hacerte de tus cosas, puedes crear una familia. Nos vemos, gracias por acompañarnos en Si las almohadas hablarán. Bendiciones, hasta la próxima.